Bienvenidos, amadísimos, a este nuevo programa de Feminidad Virtuosa. Mi nombre es Angélica Celis y hoy tengo una invitada de lujo. Su nombre es Diana y viene a contarnos su transformación y ese llamado del Señor particular a servirle. Ella actualmente ha creado por gracia de Dios y el Espíritu Santo y seguro que nos va a contar cómo fue ese llamado particular a evangelizar a través de las redes sociales. Bienvenida, Diana. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Angélica, por invitarme. Gracias a los que nos ven. Y estoy en el carro porque en mi casa ahorita hay ruido. Y creo que ahorita también algunos vecinos traen fiesta, así que espero y el ruido no, no nos interrumpa. Ya busqué la manera, pero bueno, ojalá y se escuche bien. Es para mí un gusto compartirles sobre mi testimonio, que yo la verdad jamás creí que Dios me fuera a llamar a compartir mi testimonio, hasta que, pues bueno, lo comenzó a hacer y todo para gloria de Él. Así que con mucho gusto, si a alguien pues le dan ganas de acercarse más a Dios a través de lo que Dios ha hecho por mí, pues yo encantada. Bendito sea Dios. Bueno, Diana, ¿qué te parece si lo ponemos todo en las manos del Señor y de nuestra Madre para que esto que vamos a hablar tú y yo llegue a muchos corazones, que anime a amar al Señor, que anime a imitar a nuestra Madre? Así es. Te invito a que hagas la oración, por favor. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Madre Santísima. Te pedimos que nos acompañes, Angélica, y a mí y a todos los que nos escuchan, que sea el Espíritu Santo que me ilumine, que toque mi lengua, mi palabra, para lo que sea que Dios quiera hoy compartir con todos ustedes, venga de Él, para darle gloria a Él y sea visto Él. Te agradezco, Madre, por la vida de Angélica, por la vida de todos los que nos escuchan. Te agradezco por nuestra vida, te agradezco porque nos acompañas y porque nos permites compartir las maravillas que tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ha hecho en nosotros. Gracias, Madre, por estar aquí con nosotras. Gracias, Espíritu Santo, por tocar nuestra mente, nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Diana. Gracias. Bueno, Diana, el micrófono y las cámaras son tuyas para que nos cuentes quién es Diana, si desde pequeña estuviste en la fe, eras una familia practicante, tu educación y cómo llegaste al mundo de modelaje y sobre todo cómo fue el llamado particular que el Señor te ha hecho en estos últimos años. Gracias, Angélica. Pues sí, mira, yo crecí en una familia practicante de la fe católica, católicos. Mis papás me llevaban a misa cada domingo, hice el catecismo, pero uno crece, se hace adulto y comienza a tomar decisiones, ¿no?, de su propia vida. Yo cuando entré en los veintitantos años, alrededor de la pandemia, yo conocí lo que es la nueva era. Así que cuando yo me enteré de ese mundo de la nueva era, que tú ahí eres tu propia diosa, prácticamente tú ahí tienes el control de tu vida, tú ahí decides porque tú eres la que tiene la razón absoluta, él tiene la capacidad de elegir qué vivir y qué no. Fue para mí, wow, me encanta, quiero esto, y comencé totalmente en la manifestación, numerología, oráculo, tarot. Me adentré totalmente a todas las ramas de la nueva era, desde las barras access. Yo estaba sumergida en el mundo de la espiritualidad. Esto fue cuando yo tenía 22 años. Así que comencé a, a crecer en esta área y alejarme totalmente de lo que me enseñaron mis papás sobre la Iglesia Católica. Dejé de ir a misa, dejé de confesarme, totalmente me alejé, y yo dije, esto de la espiritualidad, esto del universo, esto de las energías es lo que para mí es correcto. Yo ya era modelo, yo empecé muy chiquita en el modelaje, empecé a los 15 años.
Y después quise meterme en los concursos de belleza y ahí fue cuando comencé con la nueva era. Yo dije, claro, yo quiero ser reina de belleza, yo quiero ganar, yo quiero representar a mi estado y quiero ser también Miss México y lo voy a lograr. Así que, pues imagínate mi vision board para manifestar mis cartas al universo, al tarot, qué va a pasar y yo creyéndome en total control de mi vida, de mi existencia. Gano como la corona de mi estado, o sea, gano para representar a mi estado, voy y concurso para México, gano una de las coronas para México, comienzo a viajar, comienzo a tener todo lo que siempre soñé, todo por aquello que siempre yo manifesté y aquello que yo creí que me iba a hacer feliz, iba a tener la felicidad, y yo me siento vacía, me siento infeliz, me siento sin sentido. Yo recuerdo estar cenando un día antes de mi cumpleaños, tenía ahí 25, y solté los cubiertos y fue como de, ¿por qué me siento tan miserable? ¿Por qué me siento tan triste? ¿Por qué me siento tan infeliz? ¿Por qué me siento tan vacía? No entiendo por qué me siento tan mal. O sea, yo iba manejando y ya llegaba a un punto de decir, ojalá y me estampe y me mate aquí. O sea, ese punto de ya desear incluso morir. Así que en ese momento dije, no tiene sentido. Yo se supone que soy la más espiritual, la más que queriendo trabajar en mí. ¿Cómo es posible que me sienta tan mal? Algo no estoy haciendo bien, porque si estuviera haciendo las cosas bien, me sentiría bien, pero no está pasando. Entonces, tengo que descubrir, yo totalmente en la autosuficiencia, tengo que descubrir, tengo que averiguar qué estoy haciendo mal, por qué me estoy sintiendo mal. En ese momento, hago un análisis de área por área de mi vida, área familiar, área emocional, área laboral, familiar, espiritual, y yo me iba calificando. Dije, tengo que averiguar dónde está lo que no estoy viendo, que estoy haciendo mal. Entonces, pues me pongo que mis 9, que mis 8, mis 10, incluso llego al área espiritual y me puse casi que un 15, ¿no? Un 20, la mejor calificación. Pues, oye, yo tengo 2 años siendo la más bruja, la más espiritual, la más chakras, la más todo, ¿no? Lo de la nueva era. Dije, pues no, estoy súper bien ahí. Pues bueno, imagínate la soberbia, ¿no? Cómo enceguece. Yo me puse, pues no identifiqué en mi área y en mi análisis de área por área de mi vida qué estaba haciendo mal, qué me faltaba y por qué me estaba sintiendo tan miserable. Yo le digo al universo, porque yo creo en el universo, ¿no? Universo, muéstrame qué estoy haciendo mal, muéstrame qué no estoy viendo. Y pues el que creó al universo tuvo misericordia de mí, que fue Dios, porque 15 días después conozco a una persona. Esta persona, pues así en la presentación y todo, de repente, pues como que empezamos a profundizar y me dice esta persona, y es que yo en mi vida anteriormente me sentía vacío e infeliz, me comenta esto esta persona. Hasta que tuve un encuentro con Cristo, mi vida cambió, me dijo. Cuando me dice eso, hasta que tuve un encuentro con Cristo, mi vida cambió, me quedé como que pensando, él siguió hablando, pero yo me quedé pensando y dije, ah, caray, o sea, ahora que lo pienso, en ese análisis de toda mi vida, nunca había Jesús, nunca había Dios y pues yo toda mi vida crecí escuchando de ese Dios. Mis papás son católicos. Toda mi vida fue misa, ¿no? Y me hablaban de un Dios todopoderoso y ahora que lo pienso, en todo ese análisis no había Dios. Así que dije, tal vez eso es lo que no estoy viendo. Porque yo pregunté qué es lo que me faltaba, qué es lo que no estaba viendo, y en ese momento fue de: "Ah, caray, no vi a Jesús, no vi a Jesucristo en mi vida". Entonces, le di el beneficio de la duda a esta persona, y le dije: "Oye, me interesa, eso que me compartes de que tuviste un encuentro con Cristo, me interesa vivirlo, ¿cómo fue? ¿Me podrías llevar? Porque yo
De hecho, ahorita me siento así como tú mencionas, vacío e infeliz, así me siento yo. Así que me dice: "Claro que sí". Yo fui a un retiro católico, se llama Rise Up, y ahí tuve mi conversión, tuve un encuentro con Cristo, etcétera. Y yo: "Oye, yo quiero, por favor, llévame". Y él: "Claro". Como fue en diciembre esto, pues ya se acercaba Navidad y las vacaciones y todo, me dijo: "O sea, pero no hay pronto, o sea, en estos 2 meses no habrá, pero si quieres te llevo a que te hagan oración de intercesión a algunos de los que participan en este retiro para que oren por ti". Y yo: "Perfecto", o sea, me urge, de verdad que yo cada vez me siento peor, más vacía, más triste, más miserable, y cada vez me quería morir más, o sea, incluso yo se lo compartí a mi mamá de que de verdad ya, yo me quiero morir. Y yo siendo reina y yo siendo la modelo, todavía ni concursaba, o sea, tenía las coronas, era la actual y salía de viaje, tenía lujos, gente de todo tipo a mi alrededor y yo diciéndome, ¿cómo es posible que tenga todo esto y yo me sienta así? No encuentro el sentido, no entiendo por qué me siento tan mal. Me lleva, más bien me dice, es en Guadalajara, yo vivo en León, es en otro, es, o sea, es otro estado, ¿no? A 3 horas de aquí manejando, no está tan lejos, pero pues era otro estado, era una persona que acababa de conocer. Imagínense mi desesperación, cómo me sentía, de verdad me sentía fatal. Y me dice, pues bueno, vámonos, ya está todo para tal día, ahí te van a hacer oración de intercesión para que oren por ti, ¿no? Y yo sí, claro, no me importa, si yo ya estoy, de que ya. Y mi mamá me dice, Diana, ¿cómo te vas a ir con un extraño? Y obviamente la preocupación de las mamás, que y yo dije, ah, caray, pues sí, ¿verdad? Pues, estoy aceptando irme con un desconocido y no lo había pensado. Así que después de más de 2 años, o sea, ya hablo con Dios. O sea, ya estaba todo programado para irme el día siguiente con esta persona a la oración. Así que en la noche le digo adiós. Ya tenía años sin hablarle, le digo: "Dios, pues bueno, me dicen que lo que me van a llevar mañana es sobre ti, es para ti, y pues tú eres bueno, ¿no? A mí siempre me dijeron que tú eras bueno. Tú eres amor, todopoderoso, así que, pues si no es de ti lo de mañana y si no está bien que vaya, dame una señal y no voy". Porque yo en la nueva era me movía y tomaba decisiones por señales, o sea, universo, dame tal número, muéstrame tal número, tal cosa, tal color, tal animal, tal, o sea, ya ves la nueva era que te riges totalmente por las señales del universo. Y de verdad, o sea, no había día que yo no pidiera señal, por eso mismo te haces adicto al tarot, al oráculo, para que te digan, ¿no? Qué hacer, cómo, cuándo, qué va a pasar. Entonces yo le dije a Dios, pues en mi lenguaje que estaba manejando en ese momento, dame una señal para ver si voy o no voy, dime si está bien que vaya o no vaya. Pues no recibí ninguna señal, así que yo dije, pues voy. Yo pedí señal para no ir, no recibí nada, quiere decir que voy, a ver qué. Llego a la oración, me llevan a Guadalajara, un matrimonio, me empiezan a orar por mí y me dice él, el esposo, Diana, Dios me dice que le preguntaste si estaba bien que vinieras. Y Dios me dice que te diga que ya te estaba esperando y que está muy feliz que estés aquí. En ese momento yo me fui para atrás, ¿no? Porque dije, ¿cómo es posible que esta persona que nunca he visto en mi vida sepa? Y aparte de que yo le pregunté eso muy específico a Dios horas antes, ¿no? Dios me dice que te estaba esperando y que está feliz de que estés aquí y me pide que te cuente una historia. Y me empieza a contar una historia que es la historia de Gedeón, que está en la Biblia. Yo anteriormente pues ni leía la Biblia, ¿no? Entonces no sabía que esa historia me la estaba contando. Me dice que pues Dios le da una promesa, una indicación a Gedeón. Gedeón le pide a Dios una señal para confirmar que es él el que le está hablando. Y Gedeón le dice a Dios, Dios, pues si es de ti, dame una señal y haz que llueva y que al día siguiente amanezca todo mojado y seco solo el círculo. Y efectivamente Dios le responde y sí, llovió todo y amaneció todo mojado excepto el círculo.
Y Gedeón como de, wow, no, bueno, para confirmar, Dios, dame otra señal y haz que llueva y amanezca ahora mojado solo el círculo y seco todo lo de alrededor. Y efectivamente, llueve y pasa, mojado el círculo y seco lo de alrededor. Y Gedeón ya sabe, confirma que sí es Dios el que le está hablando y ya Gedeón actúa y se cumple esa promesa y vence al pueblo enemigo. Me dice el esposo que me estaba, que me estaba contando esta historia, me dice, que es la persona que estaba orando por mí, dice, Dios me pide que te cuente esta historia porque quiere que sepas que Él te va a dar las señales que necesites para que sepas que es Él el que te está hablando. Yo me quedé en shock porque yo era doña señales, de verdad, o sea, era algo tan característico de mí el estar pidiendo señales para todo, que me sorprendí en ese momento, porque iniciamos con eso, ¿no? Me quedé en shock. Yo acababa de llegar, o sea, yo de verdad no tomé nada, ¿no? O sea, simplemente fue de, pasa, me invitaron a su casa, me senté, empezamos a orar, y él me dice eso y yo en shock. Y le digo a Dios dentro de mí en ese momento, Dios, ya veo que sí eres tú, ya veo que sí existes porque esto solamente puede ser por ti. Veo que sí existes, Dios mío, entonces bajo barreras, así que entra en mí y haz lo que tengas que hacer y lo que quieras hacer en mí. Bajo barreras y bueno, en ese momento, previo a todo, a que yo dijera todo esto, se me cerró la garganta con muchísimo dolor. Se me cerró la garganta de una manera muy extraña, o sea, fue algo muy raro que nunca había sentido antes mientras él hablaba y me estaba diciendo todo esto. Sentí muchísimo dolor, que me estaba doliendo raro. Yo dije: "A ver, esto no es normal, aquí me están dando un mensaje muy poderoso de Dios", y de repente se me cierra la garganta a un punto de causarme tanto dolor, que le digo a Dios, además de lo que acabo de decir, le dije: "Y si esto sí es sobre ti, por favor, haz que vayan a mi garganta y me quiten este dolor porque me está doliendo". Pues bueno, yo ya le digo eso a Dios brevemente, continúan orando por mí, los 2 esposos, y llega un punto en que la esposa me dice: "Dios me pide que vaya a tu garganta, ¿puedo tocar tu garganta?". Y yo: "No puede ser, o sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible?". O sea, sí, era como cada vez que pasaban esas cosas era como de: "No puedo creer, Dios". Para mí fue como un Dios existe. Qué increíble, ese Dios todopoderoso que me han del que me han hablado toda la vida es real, está aquí y está, o sea, estas 2 personas están intercediendo para que Dios se comunique conmigo a través de ellos. Para mí fue como algo increíble. Así que, pues, le dije que sí, pues, siguieron orando por mí. Y, pues, bueno, toda la experiencia de esa oración fue mágica. Pues yo, imagínense, yo abrí muchísimas puertas al estar en la nueva era. Abrí y, pues, yo ahí tenía bastantes cosas que empecé a liberar, o sea, fue un toser y yo, o sea, mi cuerpo se movía cuando yo estaba consciente, no había tomado nada y de verdad mi cuerpo se iba para adelante y se iba para atrás y yo tosiendo. De repente empecé a hablar una lengua que no entendía, o sea, a ese nivel de liberación, ¿no? Porque sí, pues les digo, estaba metida en muchas cosas y duré 3 horas en esa oración, sí fue bastante. Y yo les puedo decir que esa oración fue un antes y un después, porque yo salí de ahí siendo otra y fue algo que nunca he podido explicar y que ojalá yo quisiera que, no sé, o sea, podérselos transmitir porque fue algo que me cambió. Así de sencillo, nunca más volví a sentir esa depresión que sentía, esas ganas de morir, esa tristeza, ese vacío. Se fue así, nada más. Al día siguiente o sea, sí fui con un sacerdote para que sellara, hiciera oración por mí y sellara, ¿no? Todo eso porque él tiene la autoridad. Entonces, ese día fue el comienzo de mi conversión. Ahí tuve el encuentro con Cristo, pero la conversión es un proceso.
Claramente después de eso estuve en muchas más oraciones, en más retiros y en este proceso de liberación y de cerrar las puertas, porque tenía varias puertas abiertas, fui cerrándolas y fui trabajando en esa relación, en esa intimidad con Cristo, que a partir de eso fue, pero miren, el enemigo estaba haciendo que se me olvidara algo. Mientras me estaban haciendo oración, que les digo que yo estaba tosiendo y estaba liberando en esta oración con los esposos, el esposo me empieza a decir: Dios me dice que renuncies al tarot, Dios me dice que renuncies al Feng Shui, Dios me dice que renuncies a las barras Access, Dios me dice que renuncies al oráculo, Dios me dice que renuncies a, ¿qué más al mindfulness, Dios me dice que renuncies al yoga, Dios me empezó a decir todo lo que yo hacía. Una persona que nunca en mi vida me había visto antes, que no me seguía ni en redes sociales, y yo en redes sociales ni compartía nada de esto, ¿eh? O sea, esto era en mi casa para adentro, o sea, en mis redes sociales yo compartía nada más lo de los concursos de belleza y modelaje y nada más. Y mientras él me decía, Dios me dice que renuncies a esto, que renuncies a esto, Dios me dio la gracia para entender que era el demonio al quien yo estaba eligiendo cuando yo elegía esas prácticas. Dios me dice que renuncies a la manifestación, Dios me dice que renuncies a... Cada que decía eso, Dios me dio la gracia para comprender que era el demonio, que todo eso de la nueva era el demonio cuando yo creí que era como te lo venden los ángeles de luz, que te ayudan, que te guían, tus guías espirituales, como te lo venden, ¿no? Así súper, que te lo venden como una magia bien linda y en ese momento, cuando él dice todo eso, que renuncies al horóscopo, que renuncies a la astrología, que renuncies, porque yo estaba en todo eso. Dios, toda misericordia y de verdad me dio la gracia para entender, porque Él no me dijo que estaba mal, simplemente Él me dijo, Dios me dice que renuncies a esto. Mientras Él lo decía, me entró la gracia de comprender por qué estaba mal. Simplemente fue el mostrarme que era el demonio, era Satanás, a quien yo estaba escuchando, a quien yo le estaba pidiendo indicaciones, a quien yo estaba poniendo mi confianza, que es en todo lo de la nueva era. Así que en ese momento, cuando él dice, Dios dice que renuncies, yo en mi interior renuncié. O sea, después de todo lo que viví previamente en ese momento de la oración, para mí fue, Dios existe, Dios me queda claro que es el Todopoderoso, como por qué ahorita no le voy a hacer caso a Dios. O sea, o sea, estoy viendo que aquí está Dios. ¿Cómo es posible que no le vaya a hacer caso, no? No lo vaya a obedecer. Porque sería una incongruencia decir, wow, sí existe Dios, sí creo en ti, pero no lo obedezco. Entonces Dios pues de ahí dio la indicación, renuncia, y yo renuncio, y fue el proceso de cerrar esas puertas, de renunciar, de llegar a mi casa después de esa oración y tirar todas las cartas, todos los cuarzos, todo el incienso, todos los rituales que yo solía hacer, de que la canela, que las, no sé qué tanto ritual ahí estaba haciendo. Y fue un proceso de conversión totalmente. Fui de aquí a acá de una, así. O sea, fue algo muy intenso. Fue impresionante porque fue así. O sea, no sé cómo explicarlo porque de verdad fue un cambio radical. O sea, mi familia me dice, Diana, es que te me cambiaron así. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué? La gracia de Dios, o sea, la gracia de Dios que me transformó así, y en el proceso de acercarme a Él, de conocerlo, porque yo salgo de esa oración totalmente otra y le digo, Dios, no inventes, ¿qué hago ahora? O sea, si existes y, y quiero seguirte, quiero obedecerte, renuncio a todo esto, ¿ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué en mi vida? Yo salí así como de, ¿ahora qué? Le digo, muéstrame, ¿qué quieres ahora? ¿No? Y rarísimo, una persona sale de un elevador y me llega, o sea, yo le acabo de preguntar y llega una persona y me da una tarjeta que dice clases de Biblia católica, tal fecha, o sea, ¿no? A la Biblia. Y dije, está claro, ¿no? A la palabra de Dios. Dios quiere que lo conozca a través de la palabra. Así que comencé con la palabra de Dios, comencé a conocerlo y me enamoré.
yo me enamoré profundamente de ese Dios, que yo tenía esa certeza en mi corazón que sí existe y que tuvo misericordia de mí y salió a mi encuentro y me rescató de esa mentira en la que yo estaba, me rescató de esa oscuridad que yo misma había, pues, cavado y aceptado. Y fue un proceso muy hermoso en el que él me fue enamorando y al mismo tiempo que me fue enamorando, me fue transformando. Y yo me enamoré tanto de él que en un punto yo le dije: "Dios, yo renuncio también a lo que es mi vida actual, ¿no? Al modelaje, renuncio a los reflectores, renuncio a las pasarelas, renuncio a todo esto y me hago monja, me hago consagrada", porque yo me enamoré profundamente. Yo dije: "Me hago consagrada". De verdad, yo si ese es mi llamado, adelante. Y Dios así como de: "Esta amiga te hace intención". Dios así de: "A ver, deja de querer tener el control", porque, pues, ahí estaba en mi autosuficiencia, yo queriendo seguir decidiendo, yo queriendo seguir, y Dios me dice: "No, tranquila, tú suéltate en mí, deja de planear", porque yo tenía esa adicción a planear todo, en esta autosuficiencia, a planear, a organizar, a ver, ¿ahora qué hago? Y bueno, ahora renuncio a esto y hago esto. Y yo estaba todavía en la planeación y en la organización, y me dice Dios: "Tú sigue conociéndome, pero deja que yo te lleve", ¿no? O sea, ya me agarraste la mano, pero sigues queriendo tú llevarme a donde tú quieres. Entonces, ya estás de mi mano, déjame a mí guiarte, déjame a mí llevarte. Así que fue un proceso en el que yo tuve que aprender a soltarme en las manos de Dios, ¿no? Alguien que ha vivido en autosuficiencia y que siempre cree que sabe que es lo mejor, pues es un proceso y fue lento, no fue fácil. Pero, pues, Dios te va dando lo que necesitas, ¿no? Te va dando lo que y las experiencias y a la gente, te va acercando a la gente ideal que te va ayudando a ir creciendo en esto. Así que le dije: "Okey, Dios, voy a dejar de planear, porque dato extra, pues, yo soy fisioterapeuta". Entonces dije: "Bueno, pues, ya pongo mi clínica, llegó un diplomado de esto de la salud", y seguía planeando qué hacer de mi vida, ¿no? Ya tengo a Dios, pero sigo planeando qué hago, porque, pues, obviamente uno necesita comer, uno necesita dinero, uno necesita vivir, y Dios me muestra esta autosuficiencia en todo momento, y fue como de: "Diana, ya, deja de decirme a mí qué hacer, relájate y confía en mí". Así que, pues, yo solté ahora sí el control con todo el esfuerzo y lo dejé a él ser Dios. Dije: "Okey, lo que tú quieras, Dios mío". Yo ya te dije que si quieres me hago hasta consagrada, que si quieres me hago hasta monja, pero ya, lo que tú quieras. Entonces, lo solté totalmente, seguí orando, seguí creciendo en mi comunicación con él, hasta que Dios me lleva a la televisión ahora. Y yo, ¿cómo es posible, Dios mío? O sea, ¿cómo es posible que me lleves a la tele? Te estoy diciendo que renuncio a los reflectores por ti, que me dedico a la vida de consagrada, a la vida de oración. ¿Por qué me estás llevando a los reflectores nuevamente? Ya tenía unos meses que ya no hacía nada de modelaje ni nada de eso. Y me lleva a la televisión porque me busca una televisora para ser conductora de noticias. Y yo, otra vez, esto dije, no tiene sentido. Y con mi guía espiritual lo platico y me dice: "Diana, es que Dios te dio dones y talentos muy específicos y donde te lleve, quiere que tú lo lleves a Él ahí, porque yo como sacerdote no puedo llegar a esos lugares donde tú estás llegando tan fácilmente. Dios donde te pone, ahí quiere que lo lleves". Y yo, pues yo no me quedé muy contenta con esa respuesta porque yo lo que quería era que Dios me dijera que me hiciera consagrada o monja, es lo que yo quería. Para mí eso era esa era la respuesta que yo quería. Y hablo con otro sacerdote que lo conocí ese día, él no me conocía, le cuento rápidamente y me dice lo mismo, es mismas palabras, más menos, o sea, me dice: "Diana, Dios te dio a ti ciertos dones, ciertos talentos que te van a poner en un lugar muy específico y Dios quiere que lo lleves ahí para que le des gloria a Él ahí donde te ponga".
porque en el mundo es donde hace falta mucho Dios. Y en el medio en el que tú estás no está Dios. Quiere que tú lo lleves ahí. Y yo, no es posible. Pues ya con eso dije, ok, pues hay que ser, obviamente, o sea, si dos sacerdotes me lo están diciendo. Y yo ya le había soltado el control a Dios y me llega de repente la tele, dije, ok, va, vamos a darle gloria a Dios con los dones y los talentos y las oportunidades y en los lugares que Él me ponga. Y pues en eso también se me empieza a aparecer muchísimo San José María Escrivá, de alguna u otra forma comienzo a aprender de este santo muchísimo, y el santo es el santo del ordinario, el santo en el que a través de tu trabajo tú glorificas a él. Fue en el mismo periodo, dije, no lo puedo creer, es justamente lo que, lo que se me está revelando, ¿no? Que Dios quiere que le dé gloria a Dios a través de los dones y los talentos que Él me dio. Y ya acepto dentro de la tele, soy conductora de noticias actualmente en una televisora acá que es TV Azteca Bajío. Lo empecé a disfrutar tanto, no sabes, yo había sido ya modelo, había sido reina de belleza, había sido fisioterapeuta y nada me había hecho o sea, nunca me había hecho sentir tan contenta haciendo algo. O sea, yo dije, no lo puedo creer, yo jamás hubiera buscado ser conductora, jamás hubiera buscado la televisión y me quedó claro que es como Dios nos conoce mejor que nadie, que Él me puso ahí sabiendo que pues ahí mis dones y mis talentos y todo lo que Él me dio, pues ahí es donde yo me iba a sentir así, ¿no? Así tan plena trabajando y sobre todo llevándolo a Él ahí y en oración con la Virgen, porque ya estaba trabajando yo también mi relación con la Virgen, porque pues si yo no tenía un padre, que era Dios, si yo ni siquiera no tenía un padre, menos una madre. O sea, yo no tenía a la Virgen María presente para nada. Y la Virgen muy sutilmente se fue apareciendo en mi conversión, en este proceso, la Virgen comenzó a llegar. Comencé a aprender sobre ella, me consagré y un error que cometí al inicio con la Virgen fue quererla conocer sin invitarla a ella, ¿no? Sí, leyendo sobre ella, este, aprendiendo, consagrándome, pero era totalmente aquí, ¿no? Intelectual. Y yo decía, es que no logro entender esa devoción a la Virgen porque no la lograba sentir. Yo decía, en este proceso de conocer a nuestra madre, no lograba como integrar a la Virgen hasta que la invité a ella. Comencé a invitar a María en mi vida. Y hice un rosario durante un mes. Y en cada rosario era invitarla a ella y decirle, Virgen María, ayúdame a transformar mi corazón, ayúdame con la pureza de mi corazón, ayúdame con la pureza de intención. Y en cada oración era invitarla. Entonces ahí fue donde, o sea, cambió así. O sea, en un momento me entró una gracia enorme de comprender, de sentir a María tan grande. La integré de repente y fue cuando la comencé a invitar. O sea, fue algo wow, que no lo podía creer, que obviamente en mi soberbia anteriormente, si no necesitaba un padre menos de una madre, era como, digo, qué hermoso es tener a una madre como María, tener ese amor de madre que está ahí, tan sutil, tan, tan hermosa como solo ella. Y mi cambio, por eso dicen que María es el camino más corto, más rápido hacia Jesús, porque a partir de que yo metí a María en mi transformación, en mi proceso de conversión, yo sentí un cambio muy radical en mi forma de ser, en mi forma de pensar, en mi forma de sentir. Comencé a sentir muy diferente todo. Entonces, pues yo comencé a trabajar mi relación con María y empecé a tener esa relación con María. Y en más oraciones de intercesión se me fue revelando parte de mensajes, ¿no? De más mensajes sobre mi proceso y sobre María. Y comenzó a llegarme muy fuerte que hablara sobre esto en redes sociales.
y yo no quería, yo me estaba rehusando, porque primera era el juicio, ¿no? Dije, qué pena, o sea, qué pena voy a ser ahora de repente la mocha, la tía evangélica, de repente hablar de Dios en redes. Yo sí me paniqué, ¿no? Obviamente en estos prejuicios. Y, y yo le dije, pues si es lo que quieren que hable de lo que Dios ha hecho a través de mí, o sea, lo que ha hecho Dios en mí, ok, lo voy a aceptar, aunque me dé pena, todo, yo lo voy a hacer. Denme la señal, Dios mío, que tú quieres que yo lleve esto a las redes sociales. Así que subí un videíto cortito a mis redes sociales y cuando yo le dije a Dios, dame la señal, en ese día me llegaron 3 mensajes y hasta una llamada diciéndome, Diana, oye, te quiero felicitar por cómo estás hablando de Dios en redes sociales, porque yo nunca había visto a alguien que lo hiciera y te quiero felicitar porque estás hablando de Dios. Y bueno, pero te hablaba por otra cosa y me dijo, o sea, dije, bueno, yo pedí la señal y en ese día 3 personas y una llamada me escribieron de que, oye, gracias por compartir de Dios. Y muchas niñas de Diana, oye, yo me quiero acercar a Dios como lo haces tú, porque por ser reina de belleza tengo muchas niñas que me siguen, ¿no? Muchas adolescentes, personas muy jóvenes. Y fue como de cómo le hago, cómo me acerco más a Dios. Veo que tú has cambiado muchísimo y te veo más feliz. Yo quiero saber cómo. Y para mí fue como una confirmación de que sí, de que, de que si Dios también me puso en las redes sociales, me puso una audiencia, me puso a gente que me sigue, que me escucha, ahí también quiere que lo lleve. Así como me puso en la tele, pues también me puso en los medios digitales. Y ahí también hay que llevarlo. Así que pues yo aprendí que en la autosuficiencia, antes de actuar cualquier cosa, pregunta, ¿no? A Dios. Yo ya comencé a todo lo que haga o decida, primero le pregunto a Dios y a la Virgen. Así que en un rosario llorándole a la Virgen, porque en las oraciones se me revelaba mucho que era la Virgen, ¿no? Que tenía yo algo, cuando yo inicié, me dijeron, tú vas a ser embajadora de la Virgen, tú vas a hablar de la Virgen, y como un año después fue cuando comenzó esto de las redes sociales. Entonces yo sabía que era algo relacionado a la Virgen, este proyecto de las redes sociales. Así que yo estaba pensando en el nombre y se me vino Perla. Y yo, Perla. Yo como Perla. Y estaba pensando en el nombre y comencé a decir muchas cosas como Perla de esto, Perla y como que me gustó uno, lo busqué, ya lo veía, ya alguien lo estaba ocupando, el usuario. Dije, no, no. Si Dios ya le dio ese usuario a esa persona es porque ese es su proyecto. Dije, Dios y la Virgen, si quieren esto, va a llegar uno único que no tenga nadie. De repente llegó a mí Perla de la Gracia. Lo busco, nadie lo tenía ese usuario usado, o sea, no existía. Yo dije, me encanta, suena muy bien, pues lo voy a ahorita hacer y ya veremos si sí es lo que quiere Dios o no. Yo estaba en ese momento haciendo un diplomado de Mariología y al día siguiente voy a clases y el sacerdote dice, es que María es esa joya de la gracia. María es esa joya llena de la gracia. Y para mí fue como el clic, el sentido totalmente de perla. Perla es una joya, usualmente se usan las joyas. Yo lo relacioné totalmente a joyería. Entonces fue perla de la gracia, es María, literal, María es la joya de la gracia, es la perla de la gracia, es aquella sobreabundante de gracias. Y dije, con razón, sí, totalmente el nombre es Perla de la Gracia. Y mientras yo estaba ahí en clase, yo dije, ¿qué pondré? O sea, distraída, ¿verdad? De mi clase porque el padre me estaba contestando lo de mi página de Instagram y dije, ¿qué pondré de descripción cuando entras en la descripción de Instagram? Yo dije, es que yo creo que es que María es ese camino hacia Jesús, pero de su mano. Yo estaba pensando en eso en clase, dije, es que María es ese camino hacia Jesús, pero de la mano de ella. Y en eso que el Padre lo dice, y María es la que te lleva de la mano hacia Jesús. O sea, me lo dice así tal cual, pum. Y yo, ya se confirmó, eso es un camino hacia Jesús de la mano de María. Hago la página, ya pongo eso de usuario,
pero ahí lo dejé, o sea, no me animaba porque era como de, sí será, no será, obviamente, ¿no? Esas dudas que uno de repente tiene, pero en oraciones, después de intercesión, se me confirmaba y me decía, la Virgen me muestra muchas perlas, me muestra perlas ay, es su manto y su manto está lleno de perlas o sea, me daban muchos mensajes que confirmaban lo que yo estaba recibiendo en oración y pues en revelaciones con esta página. Hasta que pasaron como 3 meses que yo ahí dejé la página porque como que no sentía eso que te dice, ya hazlo. Como que cuando yo sentía algo, pues lo del usuario lo hacía. Luego la imagen de la página lo hacía. La descripción, como que me llegaban esos momentos, pero ahí lo dejaba. Hasta que un día me llegó así tal cual, ya. Y yo, oh caray, ok. Y le pregunto a la Virgen, Madre, ok, esto es para ti y esto es sobre ti. Ok, voy a hablar de ti. ¿Cómo quieres el contenido? Hablo de ti y qué más, ¿no? O sea, las redes sociales, dime qué, muéstrame. Y en eso me llegó así tal cual noticias a la cabeza, noticias. Y yo, noticias. Yo sí, te estoy preguntando de tu página, no de mi trabajo, porque yo soy conductora de noticias. Y me llegó otra vez noticias y yo, noticias católicas. Dije, ahora que lo pienso, sería como fusionar las dos cosas que me encantan, porque me encanta mi trabajo, me encanta ser conductora de noticias y me siento tan plena cuando hablo de cosas de Dios. Dije, claro, una fusión de las noticias católicas, lo más relevante que la gente católica tiene que saber, porque como católicos, que somos uno mismo, somos universales y ahí vamos a tener, pues, o sea, tenemos que estar informados también, ¿no? ¿Qué está pasando? Dije, va, lo voy a hacer con la pena porque me daba penita, o sea, como el enemigo te sigue ahí metiéndote donde sabe, ¿no? Donde está la herida del qué dirán y pues lo hice. Y yo, ay, ¿qué es esto tan? Pues lo hice. Y yo dije, ay, Diosito, pues no me encanta, no sé, me siento rara. O sea, no me encantaba el video, así como que no sabía ni editar bien tanto. O sea, dije, no me encanta cómo se ve el video. Va, lo voy a hacer, ni modo. Casi nadie lo vio, ¿no? Y hago el segundo porque yo dije los domingos de las noticias católicas, el domingo, Día del Señor, ¿no? Llegó el segundo domingo y obviamente la resistencia de no, ¿para qué lo hago? Nadie lo ve. Y dije, es que no es para que lo vea. O sea, si Dios y la Virgen quiere que este sea tu proyecto, hazlo para ellos, no importa quién lo vea. Lo hago, pum, el segundo video viral, así. Ese video me dio, o sea, de que yo tenía una semana y media y llegué casi a los 15,000 seguidores, o sea, fue rapidísimo, fue por los primeros 3 videos que hice, o sea, ¡fum!, se fue para arriba. Yo me choqué de lo rápido porque no es normal que una red en Instagram crezca tan rápido y tan fácil. Dije, no me puedo creer, pues es confirmación de que sí es lo que Dios quiere. La gente me escribía de qué lindo tu apostolado, nunca había visto un apostolado así. Y aquí estamos, aquí estamos. Ahorita seguimos remodelando, o sea, pensando en a lo mejor mejorar pues la edición o la luz, porque ya veía que me batallaba mucho en la luz, que no se veía bien, a veces que no se escuchaba los micrófonos, pero al final es hacerlo con la intención correcta, ¿no? Que es para él, es sobre él y porque la Virgen lo quiere. Y también hablar de ella, porque yo sí quedé bien claro con nuestra madre que es hablar de ella y las noticias católicas, que fue lo que me mostró. Y ha sido muy bonito porque se fusionan, ahí se podrán decir los talentos y los dones que Dios me dio de saber hablar frente a las cámaras, frente a las luces, saber sintetizar información y informar. Creo que para mí ha sido una maravilla pues este llamado de también evangelizar a través de las redes sociales y más porque nunca lo hubiera visto venir, ¿no? Me gusta mucho cómo Dios te sorprende y cómo Dios realmente te conoce y sabe dónde tú vas a brillar, dónde tú vas a disfrutar. Y así ha sido, así ha sido, así te conocí a ti a través de las redes sociales y he conocido a una comunidad de católicos muy bonita, muy apoyadora, que ahí tú ves, ¿no? Cómo Dios a cada uno le da algo
para que entre todos se haga esa red de católicos que fortalezcan en lo que ellos son buenos, ¿no? En lo que cada uno es bueno, en lo que cada uno sabe y aporta en este cuerpo de Cristo que somos la iglesia. Y así, ese ha sido el camino de transformación de la Diana autosuficiente, de la Diana que se sentía su propia diosa, de la Diana que solo veía hacia ella, hacia ahora esta Diana que quiere servirle y darle la gloria a Dios a través de lo que Él le dio, a través de esos dones y talentos que, pues, que Él puso en mí y que soy una afortunada por haber sido llamada y haber tenido esta segunda oportunidad de vida a raíz de ese encuentro que tuve con Cristo, de esa conversión. Qué belleza. Aquí detrás de cámara, yo dando la lloradita. Es que es tan sorprendente lo que el Señor hace en nuestras vidas como Él quiere, de la manera que a Él más le place, pues somos suyos. Y sí, me identificaba mucho contigo porque a mí también el Señor me confirmó, yo tenía esos mismos miedos. Imagínate, tú estabas en el mundo de la televisión y yo nada que ver, o sea, simplemente el Señor me había llamado por segunda vez, como mi segunda conversión, y empiezo a sentir que yo tenía que hablar de esto, yo tenía que hablar de la pureza, de la modestia, de la castidad, Guau. porque yo, después de haber conocido de Dios, de servirle a Dios, me fui al mundo, por mirarlo un ratico, por mirar al mundo un rato, ahí me fui y tuve casi 3 años sin poder salir del pecado. Me confesaba, volví a caer por esos pecados de impureza. Entonces yo decía, ¿cómo yo advierto a las mujeres sobre estos temas que son muy álgidos? Sobre todo ahora, la modestia, el pudor, las impurezas, los noviazgos que no se viven en castidad. ¿Cómo lo hago sin que la gente se ofenda? Y Ujú. bueno, también a través de mi consagración a Jesús por María, igual que a ti, empezar a conocer a la Virgen como mamá, como protectora, como te pasó a ti también, que como que la transformación es tan rápida y fácil. O sea, yo he sentido Total. conversión muy fácil, o sea, dejar las Ujú, cosas del mundo, yo lo veo en retrospectiva y siempre ha sido lucha, siempre es una batalla espiritual, pero que de la mano de la Virgen esos temas como que son más sencillos, porque ella nos acompaña, ella nos guía, yo sentí en este proceso, Diana, que ella me dirigía la mirada a algo y yo decía, oh, sí, voy a investigar, porque siempre lo digo en Feminidad Virtuosa, para nosotros adquirir las virtudes tenemos que conocerlas. Si bien las ujú, virtudes que nos dan son gracias, pero si no las conocemos, no las profundizamos, las pedimos, las oramos, es un poco más complicado poderlas adquirir. Y ujú. estamos tan llenos de defectos, tan llenos de vicios, que tenemos que ser implacables con esto. En la vida espiritual, quien no avanza, retrocede. Y yo digo que a pasos agigantados. Entonces, mira, Diana, gracias por este testimonio. Yo sé que va a llegar a muchas almas porque sí, uno ve en los testimonios, en la vida de las personas de fe que han estado en el mundo y con todo, con poder, con dinero, con belleza, con coronas tú, con todo lo que alguien pueda anhelar. Pero cuando no está Cristo en medio, nada de eso llena, porque solamente Él planifica. Y no solamente tenerlo, conocerlo, porque yo puedo conocer a Cristo, puedo hablar de Cristo, pero si mi vida no se centra en Él y si yo no hago su voluntad, mi vida de verdad no va a ser plena. En cambio, Mm, cuando hacemos su voluntad, hacemos las cosas a su manera, encontramos paz. ¿Cómo tú tienes felicidad en algo que nunca te imaginaste, que estabas rechazando, pero que Él te vuelve a traer? Y es ujú. que todo está, creo yo, en el abandono a su voluntad. Así es, totalmente. Diana, un consejo para una mujer que esté ahorita en esa duda, en esa búsqueda de, del Señor y de esa paz que,
que quizás buscamos en muchas cosas. Y sobre todo me llamó mucho la atención que no sabía todo esto de tu historia con la nueva era. Y es algo que uno ve incluso en las instancias católicas. Justamente alguien me hablaba, estaba tomándome un té con unas personas de la iglesia y una ministra de la Eucaristía eh, estaba hablando de que ella estaba haciéndose las cartas astral y que estaba yendo a yoga. Y ella me decía, pero ¿cómo? ¿Cómo? Y yo sí, porque es que lamentablemente pecamos mucho y ignoramos tantas cosas porque no profundizamos en nuestra fe. En nuestra casa siempre debe estar, aparte de la Biblia, el catecismo de la Iglesia Católica. Porque hasta no formarnos por descuido o porque, bueno, mucha gente piensa, si no conozco, no peco tanto. Bueno, mis amados, es un grave error. Tenemos que formarnos, tenemos que conocer de nuestra fe. Primero, para amarlo como debe ser. No se ama lo que no se conoce. Y Así segundo, es. para no cometer tantos errores o reparar todo lo que hemos hecho por desconocimiento. Así es, totalmente. Estoy de acuerdo contigo que es una ignorancia. Somos totalmente ignorantes. Y justo en el proceso de mi conversión me llegó el catecismo de la Iglesia Católica. O sea, me llegó el tener esa formación tan importante y conocerlo a él. Como dices, no se ama lo que no se conoce. Y te dije, lo primero que me llevó fue la Biblia y yo me enamoré totalmente de Dios cuando lo conocí a través de su palabra. Yo me enamoré de ese Dios todopoderoso, increíble. Y, y tristemente, pues el enemigo es muy astuto, el enemigo es el maestro de la mentira y ha sabido cómo engañarnos a muchos a través de estas prácticas de la nueva era. Sí, yo también me he encontrado que mucha gente que es católica y pues yo soy católica, llego a esto y no tiene nada de malo, ¿no? Y yo así como de, es que si tú, cuando yo comencé a leer la Biblia fue como de, ¿cuántas veces aquí está escrito que eso está mal? O sea, en el Antiguo Testamento, la idolatría y los falsos dioses, ¿y cuántas veces no aparece que es una abominación para el Señor? ¿Y cuántas veces no fue una llamada de atención para el pueblo de Israel? ¿Y cuántas el becerro de oro y uno ahí va, que ahora esto y que lo otro? O sea, de verdad, si uno tuviera esa formación completa, sabría lo que le agrada y lo que no le agrada, ¿no? A Dios, y sabríamos que está mal. Simplemente, si fuéramos humildes, ¿no? Y reconocer que nos podemos equivocar, porque pasa, ¿no? Oye, no tiene nada de malo. Fue como, a mí cuando me dijeron renuncia, me dijeron una lista muy grande y hubo una cosita que yo no, como que dije, ¿y ese por qué estará mal? No sé por qué ese está mal, pero aunque yo no entienda por qué está mal, yo voy a obedecerle. Y ahí es donde entra nuestra humildad y entra nuestra obediencia, porque a lo mejor para nosotros, nuestra mente humana no nos entra, no entendemos por qué está mal o por qué no se debería hacer, pero eso no quita que esté mal. Hay que ser obedientes y ahí es donde hay que ser humildes y reconocernos como criaturas y que tenemos un creador y que Él es el que sabe y que Él es el que nos debe de guiar, ¿no? No nosotros en nuestra falsa soberbia, esta soberbia enmascarada, ¿no? Que muchas veces tenemos. Así que estoy de acuerdo que es una ignorancia y también decirles a todos sí, que llegaron a este punto y a lo mejor dicen, oye, entonces esto que hago está mal porque estaba platicando hace una semana y, oye, pero yo hago teta healing, ¿cómo? Yo, pero si yo soy la más creyente, la más devota de Diosito y no me ha pasado nada y estoy en teta healing, es más, me ayudó, ¿no? El teta healing y el reiki y no sé qué. Entonces, si ahorita tienes muchas dudas, si ahorita estás en resistencia, porque claramente el enemigo va a querer que te resistas y no creas, son unas exageradas, este, son ellas que están equivocadas y no quieren que tú adquieras esta sabiduría de los seres, de no sé. Déjame decirte que, mira, Dios no tiene miedo de tus preguntas,
hazle las preguntas a Él te las va a resolver, pero que quede en ti, dale esa dudita, ese feeling de no sé si está bien o está mal, quédate Sí. con la duda y mejor pregúntale a Dios y dile que te lo revele. De corazón, dile, Dios, revélame. Y Dios, de verdad que de todo se vale, porque yo le dije al universo, muéstrame que estoy haciendo mal, y Dios de todo se valió, y en ese momento, mira, dijo, es ahora cuando, porque ella está dispuesta a escuchar, está dispuesta a reconocer lo que está haciendo mal, ¿no? Entonces tú pregúntale a Dios de corazón, porque Dios no se esconde de quien lo busca de corazón, y dile, si eso está mal, revélamelo, ayúdame a renunciar y que te dé la gracia, porque es una gracia. A mí, te digo, esta persona nunca me dijo, está mal por eso, nunca me explicó. Mientras él nada más me dijo, renuncia a esto, a mí me llegó, fue una gracia y fue una claridad que me dio el Espíritu Santo de entender que era Satanás, que era el demonio, o sea, fue así, no me tuvo nadie que explicar. Entonces yo sí muchas veces les digo que es difícil ir en contra del mejor apostolado del demonio, ¿no? Porque la nueva era ha sido lo que mejor le ha funcionado, a Satanás ha sido la mejor mentira. Es muy difícil porque es el maestro de la mentira, pero Dios con su gracia todo lo puede. A mí en ese momento, ¡fum!, me entró y quedó claro. Entonces, pues yo invito a que si tienes a Dios o quieres tener a Dios en tu vida, dale ese beneficio de la duda a lo que sea que estés haciendo. Pregúntale que Él te lo revele. Y como que dijiste al inicio, sea lo que sea que hagas, si Dios no está en el centro, te vas a sentir vacío porque estamos hechos para Él. Porque nuestro corazón siempre va a estar anhelante a tenerlo a Él. Y mientras no lo tengamos, está ese vacío en nuestro corazón. Por eso yo me sentía vacía y yo ya tenía todo lo que el mundo me decía que era exitoso y yo ya tenía yo ni tenía seguidores, yo tenía pues unos cuantos seguidores y de repente me hice reina de belleza y pum, llegué así a los 50,000 de un día a otro, ya casi a 70,000 y ya tenía los likes, ya tenía los comentarios, salía en carros de lujo, tenía coronas, tenía todo lo que el mundo te dice que es éxito, que te dice que es felicidad y yo me sentía vacía y me sentía infeliz, me quería morir. ¿Cómo te explicas? ¿No? O sea, me decían, Diana, jamás hubiéramos creído que te sientes así. Claro que no, porque no es algo que se ve. Y tú podrás ver a mucha gente que admires en redes sociales porque tienen esto, porque viajan aquí, porque viajan acá. Y no sabes las luchas internas que tienen, porque si no tienen a Jesús, si no tienen a Dios en el centro, ese vacío con nada va a ser llenado. Nada va a ser llenado. Entonces, el primer paso es tu sí. Es decirle, va Dios, sí, reconozco que no te tengo, o es como de, sí te tengo, pero no te tengo en el centro, ayúdame a ponerte en el centro, ¿no? Y Dios, con Dios es sencillo. Si tú le das un sí de corazón, Él te va a llevar, te va a poner, te va a mostrar y te va a guiar a esa transformación plena y que poco a poco, si tenías a Dios acá o por acá o no lo tenías, de repente ¡fup! Él te va a ayudar a hacer el camino para que lo tengas en el centro de tu corazón, en el centro de tu vida. Y un consejo que yo les daría a todas es de que antes, porque yo mucho antes, ¿no? En mis redes sociales, mis consejos de el ejercicio, la alimentación, que el maquillaje, que la ropa, antes de todo eso, oye, pues yo tengo un problema con mi familia, económicamente, o yo quiero lo que sea. Antes de todo, antes de voltear cualquier otra cosa, primero busca el reino de Dios. Eso es lo primerito y eso a mí me quedó claro durante mi conversión muchas veces porque no somos perfectos y vamos tambaleando de repente y Dios te recuerda que primero hay que buscar el reino de Dios y mientras tú busques el reino de Dios, lo demás es añadidura. Lo demás, Él te lo va dando. Lo que sea que necesites, lo que sea que requieras, lo que sea que te guste, es añadidura. Así que lo primero, que es Dios, e invita a María, porque con María es mucho más fácil, con María es mucho más rápido y con mucho más dulzura y sutileza, que a mí me quedó claro porque de verdad nada más la invité y de repente fue ¡fop! O sea, fue algo impresionante mi cambio, fue
maravilloso y fue así como mantequilla, así ¡fap! De que resbalas, ¿no? Y fue porque la invité a ella. Entonces, inviten a María y ella también les va a ir mostrando, les va a ir ayudando y les va dando gracias, las que necesiten para pues seguir a su hijo, que es lo que ella quiere. Así es, Diana. Y bueno, este canal es para todos, pero especialmente para las mujeres. Y cuando tenemos a María como modelo, todos nuestros ídolos van cayendo. Porque si la tenemos a ella como centro, también va cayendo todo. Eh, esa vanidad que, bueno, vamos a morir en vanidosos, es una lucha a muerte hasta el último suspiro, pero esta vanidad exterior, el estar preocupados excesivamente por cómo nos vemos, qué nos ponemos, la delgadez tan anhelada, todo eso, cuando nosotros invitamos a la Virgen, como tú dices, eso va menorando hasta el mínimo de expresión. Claro, cada alma, yo hablo mucho de modestia, ¿no? De la ropa y me preguntan mucho, ¿es pecado arreglarse, tinturarse o, bueno, en fin, tantas dudas? Yo digo, miren, lo que tenemos es que estar pendiente, conocernos, ¿no? Y eso que a mí me inquieta, no porque es que no me he arreglado el cabello, no porque las uñas, no porque cuando hay un movimiento así del alma, decir, ya va, porque yo me angustio por esto exterior, cuando no me preocupo del interior. Entonces, ese equilibrio es bastante complicado lograrlo, pero de la mano de la Virgen y del Señor lo Ujú, logramos con su ujú, gracia, oración, frecuentando los sacramentos, ujú. la Eucaristía, porque recibimos al puro de los puros y Él nos da de su gracia. Así que bueno, Dianita, gracias por estar. Ojalá otro día podamos conversar un poco más, porque esas cosas que el Señor hace, eh, yo sé que de pronto este tiempo has vivido tantas cosas y me vas a decir, yo creo que me vas a confirmar eso. Cuando uno Sí. está en Dios, vive tantas experiencias que pareciera mucho tiempo y uno tiene tanto que contar en el Señor y uno mira, pero si apenas son, por ejemplo, en mi caso apenas son 3 años y tantas experiencias, tantas vivencias con el Señor, que ves la obra del Señor a través de simples gestos, simples servicios, por ejemplo, tu apostolado digital, que uno dice, wow, ¿cómo? Si yo no sé, si yo no quería, si es el Señor que va haciendo la obra y uno solamente tiene que ir allí detrás. Amén, Señor, así sea. Amén, así sea, totalmente. Sí, tanto, tanto que ha pasado que sí. Pero podría platicar aquí horas contigo porque quisiera saber también todo lo tuyo, no esa conversación que, que podría salir aquí de horas. Pero pues, si Dios quiere, aquí habrá pues más pláticas. Yo encantada de seguir compartiendo contigo, con ustedes. Y también yo voy a cumplir 3 años en enero. En enero del 2023 tuve mi conversión. Entonces ha sido un camino de ya 2 años, 10 meses. Así que pues sí, han pasado tantas cosas que digo, Dios, gracias, gracias por tener misericordia de mí, ¿no? Por estos cambios y eso que has ido revelando y cómo me has llevado. Y eso que mencionas es verdad. Dios me puso a María porque era como de, esa es la belleza que importa, la belleza interna. Ese anhelo de belleza externa que tú buscabas en los concursos de belleza y en el modelaje, ese anhelo pues esa belleza externa, dice, la que importa es la interna, y me puso a su madre, o sea, me puso a María como ejemplo y es como de, esa es la belleza que importa, ¿no? Esa es la belleza que hay que cultivar y esa es la belleza por la que hay que trabajar y por eso María nos ayuda tanto, así que como dices, María de ejemplo, María como ejemplo a seguir. Y sí o sí los sacramentos. Dios no nos dejó abandonados y solos, lléganle como puedan en esta lucha diaria. No, ahí están los sacramentos. Para mí la confesión fue de lo que más me ayudó en el proceso, al inicio, y que claramente, obviamente, estoy constantemente en confesión, obviamente la Eucaristía, ¿no? La comunión, eso sí o sí, pero busquen primero los sacramentos y a lo mejor ahorita dicen, oye, ¿cómo le hago ahorita? Sacramentos, sí o sí. Y
pídanselo a Dios que les revele el camino, imiten a María, pero los sacramentos es un must, sí o sí, eso es lo primerito. Así es. Bueno, y voy a concluir con algo que dijo mi párroco una vez. El mejor acto de amor propio, en este tiempo de que todo es amor propio, pero es egoísmo, Sí, disfrazado con palabras bonitas, es mantenerse en gracia de Dios. Un así alma es. pura, preparada para cuando el Señor llame. Así que eso. Wow, qué lindo, es cierto. Bueno, Dianita, que la gracia del Señor esté contigo en cada Gracias, proyecto, en cada cosa que te llame a gracias. hacer, que sea Él brillando con esa luz, con esa gracia que te ha dado y que te ha mandado, que nos ha mandado a revelar al mundo también. Un abrazo y Muchísimas gracias. te bendiga. Muchísimas gracias, Angélica. Igualmente, la gracia esté contigo, a la Virgen María. Gracias a todos los que nos hayan escuchado. Cualquier cosita, pues a través de nuestras redes sociales y pues con mucho gusto para darle gloria a Dios, todo lo que haya venido de Él. Te damos gracias, Padre, y lo que no, pues lo atamos y lo mordazamos y lo mandamos a los pies de tu cruz. Gracias, Padre, gracias, Madre, gracias por nuestras vidas. Amén. Ah, Gracias, Angélica. Y pues excelente día a todos. sí, que recuerden también que cuando compartimos, evangelizamos. A mí no me Así importan los es. likes, yo sé que Diana tampoco, ni los me gusta, pero todas esas cosas tienen un alcance para nuestras cuentas, que aunque son chiquititas, que lleguen a muchas almas. Y si tú conoces a alguien que está en la nueva era o en este mundo de vanidad o con esa sequedad espiritual, alejado de Dios, vacíos, comparte este video. De esa manera Así es. también puedes participar de esta obra del Señor. Un abrazo. Así es. Gracias a ti, pues gloria a Dios. Compártanlo a quien crean que les pueda apoyar, ayudar. Y pues sí, ahí lo que gusten y necesiten. Amén. Bendiciones. Muchas gracias, bendiciones.